Dios te bendiga, te habla una vez más tu amiga y hermana Keren Sánchez. Una vez más seguimos con nuestro estudio sobre el poder de la oración. El poder de la oración. Y queremos pedirte que sigas uniéndote a orar con nosotros por este concierto lanzamiento el 24 de septiembre a las 6 de la tarde en la 270 de la Warren Street en Roxbury, Massachusetts. 270 de la Warren Street en Roxbury, Massachusetts. Este 24 de septiembre a las 6 de la tarde, concierto lanzamiento contra todo pronóstico. Y continuamos con nuestro estudio sobre el poder de la oración. Hemos estado estudiando de lo importante que es orar, cómo la oración protege, es un escudo, es una guía, es un salvavidas espiritual en nuestra iglesia, en nuestra vida espiritual. Y la oración nos ayuda a detectar los planes malvados del enemigo contra ti, contra los tuyos, contra tu iglesia. La oración protege a la iglesia contra los dardos y ataques del maligno. Y también hacen descender la gloria, hacen descender el poder de Dios en tu vida, en tu iglesia, en tu nación, en tus hijos, en tus ciudades. Es importante, hermanos, que nos mantengamos orando, unidos. Un pueblo unido jamás será vencido. Así que adelante, no te detengas, sigue orando, sigue clamando. Pues vamos a hablar hoy acerca de una de las maneras de orar. Para que tus oraciones, para que nuestras oraciones sean eficaces. Especialmente cuando estamos orando con un propósito específico o estamos batallando durante las madrugadas, durante la medianoche. Tenemos que aprender a orar ¿sabes en qué? En lengua. Sabes que es muy difícil, no voy a decir imposible, pero es difícil orar efectivamente durante largas horas y más por la noche, cuando muchas veces el sueño quiere tumbarte. Es difícil hacerlo durante largas horas, solo usando tu lenguaje común, solo usando tu lenguaje. Muchas veces me imagino, no sé si te ha pasado, que te quedas sin palabras. Sin embargo, cuando hablamos o cuando oramos en lengua, lo hacemos según la dirección del Espíritu Santo y nunca nos faltarán palabras para expresar nuestros pedidos, para expresar nuestras peticiones delante de la presencia de Dios, porque el Espíritu sabe exactamente qué pedir. El Espíritu sabe según la voluntad de Dios. Si tú has practicado esto, sabrás de qué estamos hablando, de qué cosas estamos hablando aquí. No vamos a cansar fácilmente si oramos en lengua. Siempre hay un sentimiento de fortaleza, siempre hay un sentimiento de cumplimiento que nos envuelve después de orar en lengua. Si quieres, ven conmigo en 1 Corintios capítulo 14, del 4 al 28, y estudia y lee acerca de cómo la persona que habla en lengua se fortalece a sí misma. Cuando hablas o cuando estás orando en lenguas, el Espíritu te recarga con más fortaleza. Entonces puede continuar sin cansarte físicamente. También cuando estamos orando en lengua, estamos hablando directamente con Dios por medio de palabras espirituales codificadas. Dime, ¿quién puede entender mejor a Dios mejor que el Espíritu Santo? Dime, ¿quién? El Espíritu Santo sabe qué. El Espíritu Santo sabe cómo. El Espíritu sabe cuándo pedirle al Padre. El Espíritu Santo conoce la voluntad y el plan de Dios para ti, para el hombre, para nosotros. Entonces, tenemos que empezar a orar en lenguas. Tenemos que empezar a orar en el Espíritu. En realidad, orar en el Espíritu es orar con la palabra de Dios. Es orar en lengua. ¿O tú tienes alguna otra idea acerca de esto? Quiero aclararte algo aquí. Y me gustaría que lo aclaremos durante este estudio. Que hay 3
formas diferentes de hablar en lenguas y que encontramos en la palabra de Dios. Estas las encontramos en la Biblia. La primera es hablar en lengua como una evidencia inicial de ser bautizado con el Espíritu Santo. Una evidencia de que eres bautizado con el Espíritu Santo de Dios. La segunda evidencia o la segunda manera de hablar en lengua es hablar en lengua como un don de profecía. Y esa es la que necesita interpretación. Algunas personas reciben el don de interpretación de lengua según las escrituras y le interpretan. Otros reciben el don de lengua y el de interpretación. Entonces mientras hablan en lengua interpretan a la vez. La tercera manera es de la que estamos hablando aquí. Es la comunicación directa y privada con Dios. Esta es la que la Biblia dice que solo el Espíritu Santo puede descifrar lo que estamos diciendo, porque nuestro espíritu le envía directamente a Dios un mensaje codificado, sí, codificado. Y es lo que llamamos orar en lengua, es lo que llamamos orar en el Espíritu o gemir en el Espíritu. Es importante que tú y yo nos mantengamos alerta, que nos mantengamos orando antes de que ocurran las cosas, antes de que algo ocurra. Cualquier persona que participa en guerra espiritual, como la oración de madrugada, la oración de medianoche y otras formas de guerra espiritual, debe tener un principio, este principio como una bandera. Una vez que tú y yo conocemos la voluntad de Dios, tenemos que estar preparados para orar hasta que veamos la manifestación de Dios, hasta que veamos claramente que Dios ha respondido a nuestras oraciones, hasta que veas que Dios ha respondido a tus oraciones. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que intercedieron, pero vamos a hablar en este momento de dos personas. Estas son Daniel y Elías. En Daniel capítulo 10, del 12 al 13, dice así. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días en el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Amén. Estuvimos leyendo en Daniel 10, 12 al 13. Este registro bíblico nos brinda y nos indica claramente esta extraña visión de algunas de las actividades que se producen en el reino espiritual. En este caso, Daniel estaba ayunando y estaba orando en la presencia de Dios. Y apenas él comenzó a orar, el primer día que él empezó a orar, Dios envió al ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel es un ángel angelical de alto rango que está en la presencia de Dios. Y inmediatamente cuando Dios envía a Gabriel para llevarle a Daniel la respuesta de su petición desde el primer momento, mientras Gabriel iba en el camino, un principado demoníaco poderoso bloqueó el camino del ángel Gabriel y Gabriel no pudo pasar para encontrarse con Daniel. Gabriel estuvo allí con el demonio hasta que otro fuerte arcángel, él estuvo allí y no pudo pasar, hasta que el arcángel Miguel, que es el espíritu del príncipe de Israel, acudió en su ayuda. Entonces, solo así Gabriel pudo llevar este mensaje divino, este mensaje de la petición que ya Daniel estaba orando e intercediendo. Y ya estaba la respuesta desde el primer momento. Increíble, impresionante, Como tú desde el primer día que estás orando, Dios te escucha, como dice la palabra de Dios. Pero hay espíritus de maldad, hay príncipes de la tiniebla que impiden, que interfieren con que tú y yo escuchemos esas peticiones.
Realmente, esto es una visión bien extraña de algunas de las acciones, de las reacciones que suceden día tras día por nosotros en el mundo espiritual. Imagínate, ¿qué hubiera pasado si Daniel hubiera orado por 3, por 4 días, esperando una respuesta y luego abandonada la oración? Imagínate. Probablemente Gabriel hubiera regresado al cielo y Dios no hubiera tenido necesidad de enviar al arcángel Miguel como refuerzo. Entonces Daniel y el pueblo de Israel también hubieran permanecido allí sin una solución alguna para sus problemas, sin saber de la lucha que estaba librando por él. Daniel no sabía la lucha que había en el mundo espiritual, en el reino espiritual. Pero ¿sabes qué? Daniel perseveró en el ayuno. Daniel perseveró en la oración por 21 días. Y finalmente la respuesta llegó. Gracias a Dios que Daniel perseveró en la oración, que Daniel perseveró en el ayuno. Él soportó, él esperó, él no se desmayó, él continuó. Y esa es la marca tuya y mía como intercesor. Esa es la marca que tenemos que tener como guerreros de oración, como intercedores. Cuando tú y yo oramos, provocamos feroces luchas en el mundo espiritual. Escúchame, te lo voy a repetir para que me entiendas. Cuando tú y yo oramos, provocamos feroces luchas en el mundo espiritual, sí, feroces luchas. Y esto puede causar demoras para que tú y yo recibamos respuestas inmediatas a nuestras peticiones. Y como generalmente nosotros no vemos lo que está sucediendo en este reino espiritual, muchas veces nos desesperamos, muchas veces nos desalentamos, muchas veces desmayamos en la oración, en la intercesión, porque no vemos los resultados. Pero tenemos que desarrollar la capacidad de soportar, la capacidad de reconocer, la capacidad de emboscar y demoler a nuestros enemigos a través de la persistencia en la oración. Tenemos que perseverar, tenemos que insistir orando, tenemos que prevalecer en nuestras oraciones. Y esta es la actitud que debemos siempre mantener como guerreros de oración, como intercedores, como personas que peleamos la buena batalla, que oramos, que intercedemos. Y más cuando lo hacemos durante medianoche, durante las madrugadas. Otro personaje de la Biblia que quiero hablarte en este estudio sobre el poder de la oración es acerca de Elías. Así es, Elías, este hombre ejercitó tanto poder espiritual cuando vivió en la tierra que él detuvo y liberó el rocío y la lluvia a su antojo. Sí, el fuego, la muerte, las leyes sobrenaturales de multiplicación, de velocidad, también le obedecían. Sin embargo, ¿sabes qué? Una vez tuvo que demostrar que un intercedor debe estar listo para persistir hasta que reciba los resultados deseados. Tú y yo debemos persistir en la oración. Vamos a ver lo que sucedió de cuando él estuvo esta gran lucha en el Monte Carmelo. ¿Sabes? Que él había detenido la lluvia por varios años, Elías, ¿sí? Él había detenido la lluvia y ahora volvía a restaurarla. Pero esto no pasaría antes de su contienda con los 850 sacerdotes satánicos en Israel. Hoy sí es así, 850 sacerdotes satánicos. Después de que Elías venció y mató a esos sacerdotes demoníacos, inmediatamente le informó al rey Acab que llovería. Pero en realidad Elías dijo claramente que escuchaba el sonido de una poderosa tormenta y comenzó a orar de inmediato. Después de su primera oración, envió a su siervo para ver si llovía. Su siervo fue y volvió y le dijo que no había visto nada.
Elías siguió enviándola hasta 7 veces. Y en la 7ª vez que el siervo le dijo que vio una pequeña nube subiendo del mar, el profeta de Dios gritó luego. Gritó, ¡guau! Luego, ¿sabes qué pasó? Llegó la lluvia. Llegó la lluvia, sí, llovió. Ahora bien, lo que aprendemos aquí es que este gran hombre de Dios, este hombre Elías, tuvo que persistir en la oración. ¿Sabes por cuántas veces? Por 7 veces. Antes de él ver el cumplimiento físico de su visión, antes de él ver realidad por lo que él estaba orando. ¿Sabes cuántas veces? 7 veces. No se cansó. Él persistió, él continuó. Él no dejó de hacerlo, ni mostró ningún signo de desánimo, ni ningún signo de que no me escucha, de que Dios no lo escuchaba. Él persistió creyendo. Recordemos que él ya había escuchado y visto la lluvia en el espíritu, pero él necesitaba verla físicamente. Tú y yo tenemos que aprender a orar antes de que ocurra algo. Tú y yo tenemos que aprender a orar y ver lo que está pasando en el mundo espiritual antes de verlo físicamente. Tú y yo necesitamos ver nuestros hogares restaurados, nuestros hijos restaurados, nuestro matrimonio restaurado, verlos en el espíritu antes de verlo físicamente. Así que no ceses de orar, no ceses de clamar, no ceses de interceder, no te rinda, no te rinda, escúchame bien. Tú y yo tenemos que seguir orando por nuestra nación, orando por un avivamiento en Massachusetts, orando por la liberación de los que están en cautividad, orando por nuestros países, orando para deshacer el dominio de las fuerzas demoníacas de las tinieblas, orando por nuestros hijos, orando por las personas descarriadas, por los nuevos convertidos, orando por Israel, orando. Debemos orar, no cansarnos de orar, orando por cada caso legal que tenga, orando contra todo pronóstico del enemigo. Ora, no ceses de orar, no ceses de clamar. Oremos, unámonos a orar contra los espíritus que están dentro de las religiones falsas. Oremos para que la gloria y el poder de Dios descienda en su iglesia, para que haya un avivamiento sobrenatural en su iglesia. Ora para que haya un avivamiento sobrenatural en tu vida, para que la gloria de Dios descienda en tu familia, para que la gloria de Dios descienda con poder sobre los pastores, sobre los ministros, sobre los líderes, sobre los diáconos, sobre cada persona en el nombre de Jesús. No cese de orar. Pedimos a Dios que te dé fortaleza en el nombre de Jesús para seguir adelante en unión e intercesión. Así que contamos con tus oraciones. Contamos con tus oraciones para que Dios haga cosas grandes, cosas maravillosas contra todo pronóstico. Así que no ceses de orar. Y sigue orando por este 24 de septiembre a las 6 de la tarde para nuestro concierto de lanzamiento contra todo pronóstico. 24 de septiembre a las 6 de la tarde en la 270 de la Warren Street en Roxbury. Escúchame, 270 Warren Street en Roxbury. Así que contamos con tus oraciones y contamos con tu apoyo, contamos con tu asistencia. Esta es tu hermana y amiga Keren Sánchez. Bendiciones. Hasta la próxima.